Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Argentina está por finalizar el gasoducto Néstor Kirchner que permitirá llevar gas de Vaca Muerta a amplias zonas del país, pero también va a permitir exportar energía de forma sostenida a países de la región y en el mediano plazo al mundo. ¿Qué regulaciones se necesitan para lograr ese objetivo? ¿Cómo operaría en la macroeconomía un salto exportador que genere dólares y reduzca importaciones energéticas? Juan José Carvajales fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y acaba de publicar El Plan Gas, Política Pública Energética y Transición Ambiental en Argentina. Libro donde sistematiza su experiencia técnica en el armado del programa a la vez que responde a algunos de los interrogantes que desvelan al sector energético público y privado. Bueno, Juan José, ¿cómo fue el contexto que te llevó a escribir el libro y qué impacto tuvo estar a cargo del diseño de la política pública que significó el Plan Gas 2024? El libro grafica dos momentos. Uno en el de cuando uno era funcionario y esta política pública fue diseñada y ejecutada. Y un segundo momento es cuando uno se cambia el sombrero y se pone a escribir, o mejor dicho, describir a través de la escritura esa política pública. En cuanto a la primera etapa, siendo parte del equipo en la Secretaría de Energía de la Nación que confeccionó esta herramienta, y el contexto que vos preguntabas, esto se inscribe en el marco de la pandemia, ¿sí? La pandemia más dura en los primeros meses del 2020, donde ya se verificaba un fenómeno que venía de mediados de 2019, que es la caída en la producción de gas natural en todas las cuencas del país, con la gravedad que ese hecho ya de por sí representa para la matriz de consumo en nuestro país, tanto de gas natural como de energía eléctrica, porque en ambos casos las moléculas de gas natural representan más del 60% de la demanda residencial, de generación eléctrica que maneja Camesa y de nuestras industrias. Entonces, ese diagnóstico nos impulsó a diseñar una herramienta que abordara esa falta de inversión de parte de los productores y que tenía como resultado esa caída brusca, el declino en la producción. El segundo diagnóstico en esa época, que se profundizó con la pandemia, era que gran parte de la población, veníamos de años de recesión y con la pandemia decimos que se agravó, que es la pauperización, ¿sí? La falta de posibilidades para afrontar el precio pleno del gas natural que llega a los hogares. Cuando uno paga la boleta de la distribuidora de gas, ¿sí? Naturgy, Gasban, Metrogas, todas esas, no está pagando solo la función que realiza el distribuidor, sino que paga lo que hace el transportista y paga el precio del gas, que se llama precio del punto de ingreso al sistema de transporte, o gas en PIS, o gas mayorista, a lo que después se le suman los impuestos. Entonces, ese precio del gas mayorista que se produce en todo el país y que después se transporta a los centros urbanos y se distribuye a las bocas de consumo, residencial, comercial, industrial, ese precio muchos hogares no podían afrontarlo. Entonces, el segundo problema, uno era que había cada vez menos gas, y el segundo problema es que si se quería estimular que hubiera más gas, bueno, el precio resultante no iba a poder ser afrontado por una parte significativa de la población. Entonces, ¿cómo se resolvieron esos dos diagnósticos, esas dos cuestiones? Bueno, a través de lo que se denominó el Plan Gas-AR 2020-2024, que, para decirlo simplemente, en resumidas cuentas, es un programa de estímulo a la producción donde el Estado paga una parte del precio, las empresas compiten para introducir en ese programa la mayor cantidad de gas de sus yacimientos en todas las cuencas del país, no solo en Vaca Muerta.
y luego ese precio diferencial que pone el Estado adquiere la calidad de subsidio, es decir, no es traspasado a la demanda en el precio final, lo que llamamos tarifa. Entonces, de esa manera era como aunar las dos urgencias y permitir que el declino fuera revertido, lo cual ocurrió a partir de mediados de 2021 y ese es como el resultado inicial del plan, es que se revirtió y se permitió lograr un horizonte de 4 años en el cual la producción tiene certezas de que va a tener demanda asegurada, que son los distribuidores y Camesa. La industria sabe que el gas va a estar disponible, el Estado también cuenta con ese gas, sobre todo para el invierno, para reducir las importaciones de GNL que son costosas. Y decíamos, los productores tienen un horizonte de inversión de 4 años que ahora fue extendido a 4 años más por el gobierno en diciembre. Entonces, esa es el primer momento, ¿no?, de confección y ejecución a través de rondas licitatorias. El segundo momento es más literario, si se quiere, o académico. Yo ya había dejado de ejercer funciones en el gobierno y mi beta docente me llevó a sistematizar los documentos de trabajo que uno va guardando en carpetas, varias versiones, todo eso pasarlo en limpio y rescatar aquel material que resultaba útil para explicar cómo es un proceso secuencial de elaboración, diseño, negociación, articulación con otros actores de la industria y del sector público en las provincias, al interior del gobierno, con trabajadores, con cámaras empresarias, y luego la implementación en la práctica, porque uno puede tener una idea más o menos brillante, pero después la realidad es la que manda. Entonces ahí cuando uno lo implementa, ve si surte los efectos esperados, si cumple con los objetivos propuestos y de qué manera. En este caso hubo, podríamos decir, sobrecumplimiento, porque no solo las empresas cumplieron con sus compromisos de inyección de gas natural, sino que en la inercia inversora hubo más producción de la esperada, lo cual redundó para decirlo simple, menores importaciones de gas y de gasol. Y finalmente, en ese proceso secuencial hay un último paso que es la evaluación de la política en cuanto a esto, al impacto real. Y ahí se pueden tomar dos decisiones. Una es decir, bueno, no funcionó, esto no camina, o sí funcionó, pero ya pasó el momento histórico. Pensemos, por ejemplo, el IFE, el ATP, que eran propios de la pandemia, termina la pandemia y decir, bueno, ya esta herramienta no me sirve, tengo que pasar a otra. O si no, lo que ocurre con precios cuidados, precios justos, lo que pasó en su momento con la AUH, que es relanzar la política pública, ¿no? Hacer los ajustes necesarios y extenderla en el tiempo. Y en este caso fue lo que sucedió en diciembre del año pasado con las rondas 4 y 5 del Plan Gasar, que hicieron que esos compromisos de inversión, para poner un número, son 100 millones de metros cúbicos día que se producen en Argentina, se extendiera, se prorrogara hasta 2028, con lo cual la conclusión es que es una política pública que funcionó, que es de mediano plazo, que da certezas y ordena el mercado de gas y que tiene vocación de permanencia, ¿sí? Y ahí el desafío para el gobierno que venga, del signo político que sea, bueno, de respetar y de profundizar esta política que está dando resultado, a lo que se le sumó la segmentación, ¿no?, en las tarifas. Es decir, aquel segmento de usuarios que pueda pagar el precio pleno, bueno, va en camino a hacerlo. Posiblemente ahora ya en la próxima factura ya el subsidio del Estado para el nivel 1 ya sea prácticamente cero y el resto va a ir teniendo las ayudas estatales necesarias en un sendero que ya está delineado. Juan José, desde tu análisis, ¿vos considerás que la implementación de este plan logró revertir cierta crítica tanto de sectores empresarios, pero también como sectores políticos, en donde se establecía que la tarifa así, tal y como estaba, no generaba los incentivos adecuados para que los empresarios siguieran invirtiendo en infraestructura, en desarrollo,
¿Vos creés que con este plan eso queda como descartado dentro de la discusión o permite seguir discutiendo porque todavía no se recuperó ganancia, no se recuperó ni márgenes operativos? Hoy podríamos decir que ya tenemos el diario del lunes. Entonces hemos visto los resultados, hemos visto cómo esto funcionó. Cuando uno se retrotrae al momento histórico del diseño, hay que decir varias cosas. Primero, había dudas razonables, porque este no era el primer programa de estímulo que se llevaba adelante en cuanto a producción de gas natural. Tenemos Gas Plus 2008, el Plan Gas 1 y 2 de Kicillof en 2013, la Resolución 46 de Aranguren en el gobierno anterior. Y todas tuvieron complicaciones de implementación y mejor o peor suerte en cuanto a sus resultados. Pero digo, no era una experiencia novedosa, sino que ya había antecedentes. Entonces cada uno sabía a qué se enfrentaba más o menos. Amén de que este plan Gazar trae ciertas novedades. Ahora bien, el- la producción de gas ya se venía cayendo porque había menos inversión, dado que el precio de gas se había topeado, se había especificado desde media, en cuanto a distribución, desde marzo-abril del 2019, y no sé si te acordás, un DNU del gobierno anterior que congelaba las naftas y todos los precios energéticos, y eso implicó que la inversión cayera y como estamos hablando mayoritariamente de recursos no convencionales en gas natural, ¿sí? Del shale de Vaca Muerta, bueno, el efecto hoy que tiene, por cómo es la geología de los pozos y el rendimiento, es que la producción cae casi inmediatamente. Lo mismo que sucedió en 2021 a la inversa, ¿no? Que sube drásticamente en pocos meses, lo que le ocurrió a YPF, por ejemplo, con un ramp-up impresionante en esos meses. Como para dejarlo en claro, cuando se trata de no convencionales, la inversión cuando se corta automáticamente te disminuye la producción. No es tal vez como otro tipo de desarrollo, de investigación o de explotación en donde vos con una inversión X te asegurás una producción también de X cantidad a lo largo del tiempo. Acá es como súper necesario que eso se sostenga. Exactamente, nosotros tenemos gas convencional que viene de décadas en nuestro país y que le da lugar a esa matriz gasífera que hablamos al principio. Pongamos dos nombres, Loma La Lata en Neuquén, que produce desde los años 80, y el desarrollo offshore en frente a las costas de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, eso es gas convencional. Bueno, esa tiene otra característica. En cambio, la novedad del shale gas en Vaca Muerta es que sube o baja rápidamente, entonces el efecto, la sensibilidad de la inversión es crucial, ¿no? Tanto para bien o para mal. Entonces decíamos, teníamos ese panorama a principios de 2020 y el otro problema era a qué precio se iba a estimular ese gas. Entonces, ahí había también dudas razonables, había quienes decían, che, pero si estamos pagando gas a $1,50, incluso YPF llegó a vender gas a menos de $1, porque había gas pero no había demanda, por la recesión, por algún problema en el diseño del programa estímulo anterior que benefició solo a una empresa. Entonces, había dudas sobre cuánto se necesitaba de precio. Entonces hay quienes decían, mirá, el gas está barato, pero es un gas que no es de reposición. Si lo querés mañana no está, se está como mal vendiendo ese gas, o lo está vendiendo barato quien después recibe un diferencial del Estado. Entonces no tiene problema que precio. Ahora bien, cuando uno hacía las consultas con las compañías, incluso con YPF, la pregunta era, bueno, ¿a qué precio podés producir gas en todas las cuencas del país y por 4 años? Y tanto en verano como en invierno. Entonces, cubrir esa franja con un bloque de esos 100 millones de metros cúbicos día era el desafío, porque a la vez no iba a fijar, esta es una novedad del plan, el precio no lo iba a fijar el Estado de manera regulatoria, no iba a haber un arbitraje en cuanto al precio, sino que iba a haber subastas donde las compañías iban a competir. Y eso ocurrió efectivamente porque el otro aspecto novedoso del plan es el de las exportaciones. Ahí también había dudas que fueron saldadas, entonces quien tenía un precio bajo podía acceder al beneficio de la exportación y ahí no hay límite de precio, entonces todos querían llegar a ese segmento, exportarle a Chile. Y ahí sí continúan dudas al respecto sobre cómo se implementan, qué empresas tienen prioridad o no.
son, si se quiere, discusiones marginales. A lo que es estructural o sistémico, que yo creo que sí, el programa sobre la marcha fue respondiendo ciertas críticas. Había dudas también sobre si el Estado efectivamente iba a pagar ese precio diferencial, porque uno dice, bueno, es un plan de estímulo que descansa en que la demanda paga una parte del precio, pero después el Estado lo complementa. Bueno, y ese pago va a llegar o no. También había experiencias de todo tipo, entonces, bueno, los productores tenían ciertas dudas. Ahora, yo creo que la duda principal era si el precio era un precio justo, para ponerle un título, ¿no? El promedio de la subasta, la ronda 1, fue de $3,50, para hacerlo simple. Ese precio, la industria incluso estaba pagando un poco menos al principio, entonces lo miraba con recelo, y ciertos sectores de la política también decían, pero si podemos tener gas a $2. La realidad demostró que fue un precio sumamente razonable, que hubo competencia a la baja, incluso en las nuevas rondas, las que hicimos de diciembre, o sea, pasaron 2 años, hubo nuevas rondas y para el gas de invierno, que siempre es más caro, el precio se mantuvo en torno a los $4. Ahora, ¿qué pasó después? Por eso hablamos el día del lunes. La guerra en Ucrania. La geopolítica metió la cola, ya había problemas en cuanto a lo que llamamos la guerra comercial entre las potencias, esto es de fines de 2021, pero en febrero de 2022, con el estallido de la guerra en Ucrania, los precios de comercialización del GNL en el mundo se dispararon, ¿sí? Argentina, a través de NARSA, terminó adquiriendo buques de gas licuado en torno a $30, cuando el año anterior había comprado a 8. Eso a la vez reveló que un precio local de 3, $4 es sumamente razonable y provechoso para todos los sectores. Imagínate, una molécula de gas de vaca muerta reemplaza a otra que viene en barco y que se paga hasta 10 veces más en su momento, porque de 3,5 pagamos 35. Hoy esos niveles internacionales bajaron, están en torno a 20, pero Sigue siendo sigue alto. habiendo una altísima. Ahora bien, la geopolítica, por un lado, te pega por ahí y por otro lado te ofrece una oportunidad, que es que Argentina puede generar excedentes en materia de gas. Primero, para abastecer a parte de la población que hoy no tiene gas por redes, ahí tenemos desafío de infraestructura. Luego, llegar a los mercados regionales, le hace ampliar la oferta a Brasil, perdón, a la oferta a Chile, o llegar a Brasil vía Bolivia, ¿no? Que está declinando. Y ahí también Argentina debe suplir, y Uruguay en menor medida también. Y después el último gran objetivo es el del GNL, ¿sí? Vender gas licuado al mundo. Esta explicación que vos das me permite hacerte también esta pregunta que estaba dentro de la idea, que es, ¿qué relevancia tiene a todo esto? Sé que es una pregunta medio que se cae de maduro, pero la respuesta, pero es la planificación, digamos. ¿Qué lugar tiene para un Estado planificar a mediano y largo plazo y poder sostener estas políticas más allá de los gobiernos que vengan, digamos, no importa el signo político que tengan? Voy a hablar de lo que conozco, que es la Secretaría de Energía, ¿no? La planificación es una tarea más que tiene la Secretaría de Energía. De hecho, existe una subsecretaría de planeamiento energético, estratégico energético. Pero me parece lo relevante no es tanto eso como responsabilidades primarias, sino que la planificación no se hace en una oficina. Digo, uno puede tener técnicos, especialistas, que los hay, y muy buenos, pero necesariamente, por cómo se da la dinámica, uno tiene que articular con otras dependencias públicas. Y esto podría, a un observador externo que haya leído a Weber, podría decir, bueno, pero eso es algo de manual. Bueno, la realidad nos demuestra que no es tan simple. Que hay personas en el Eh, medio, ¿no? Digamos, e Hay intereses. personas, hay intereses, hay diseños institucionales. Por ejemplo, yo siempre rescato el valor de las empresas públicas. Y hay quienes dicen, bueno, las empresas pierden plata, hay que cerrarlas, y otros que dicen, bueno, si tienen formato sociedad anónima, que compitan como una empresa privada más y se desentiendan de las políticas públicas. Y yo intento combatir esas dos posiciones que considero maximalistas con argumentos de este tipo. Para
planificar el Estado uno se pone, de manera nos nombran secretario de Energía. Es imposible hacerlo si uno no puede recurrir a los entes reguladores, a CAMESA para el consumo de gas. Estoy hablando de esto, ¿no? Planificación de gas. ¿Cuántos barcos vamos a comprar para el invierno que viene? Bueno, ahí tenés que hablar con CAMESA, con ENARSA, con la propia YPF, con otros sectores del gobierno. Y una vez que uno recaba toda esa información, te tenés que dar vuelta y hablar con el sector privado. Bueno, ustedes van a producir lo que dicen, lo van a cumplir de acá a mediano plazo. Después hablar con los trabajadores. Bueno, es complejo articular todas estas variables, pero la respuesta simple a tu pregunta es, sin planificación, lo que te ocurre es que quedás a la suerte de los vaivenes internacionales, porque vos tenés que salir a comprar lo que hay, pagar el precio que se te impone, uno no fija ahí los niveles a los cuales adquiere el gas, el gasoil, y eso es más volatilidad, obviamente. No planificar, digamos, básicamente es más caro. Eso sería como un poco la simple, digamos. Y se pagan dólares que no tenemos. Ahora, esto que vos estabas describiendo también tiene un componente humano muy importante. Esta cuestión de poder entenderse, conversar y planificar. ¿Vos notás que hay una predisposición al diálogo, a la conversación, a generar acuerdos que permitan que todas estas partes que vos acabás de describir funcionen? ¿O que en realidad existen como más desconfianza entre sectores mismo públicos, pero también entre privados y públicos? ¿Cómo es el análisis que vos haces? Digamos, nada es lineal, ni monolítico, ni sostenido en el tiempo. Todo se construye. ¿Qué se necesita? Se necesita decisión política, porque la administración se rige por principio de funcionalidad, cada uno hace algo y tiene competencia para hacer esto y tu vecino hace otra cosa. Y después el principio de jerarquía. Entonces las decisiones vienen de arriba hacia abajo y en ese degradé de niveles jerárquicos, bueno, se van cumpliendo funciones y orden. Ahora bien, después necesitas técnicos que lo lleven a cabo y ahí el otro día cuando presentamos el libro en la Feria del Libro yo lo especificaba, digamos, la carrera administrativa es fundamental para que haya técnicos de carrera, que conozcan todo el track record, ¿no? Que sepan de esto ya se hizo otras veces, esto funcionó y esto no. Después hay cierta vocación, ¿no? Vos hablabas de tender puentes, de generar consensos, eso es una vocación que debe estar en los actores y de los dos lados de la mesa. ¿Sí? El sector público solo no hace nada. La industria, a veces es difícil incluso hablar como si fuese un solo actor, la industria, ¿no? Porque este es un sector, digamos, concentrado, son pocos jugadores, cada uno tiene su poder de fuego. Hay actores públicos, digamos, está YPF, actores privados nacionales, actores internacionales. Entonces es diferente, es difícil alinearlos para decir, bueno, tengo un interlocutor. Y después está nuestra cultura política, hoy atravesada por una grieta que se inmiscuye en todos, digamos, por todas las canaletas posibles. Entonces, es complejo lograr ámbitos de entendimiento. Ahora, dicho todo esto, el Plan Gazar es una muestra de que esto es posible, digamos, que no es, no es ni imposible ni una utopía, bueno, algún día vamos a llegar. Esto se puede hacer, insisto, se necesita capacidad de liderazgo, decisión política y después laburo, hay que sentarse a laburar. Esto que te digo, lo hicimos en pandemia, eran horas y horas, horas de trabajo de todos lados. O sea, no lo hacía solo una oficina, en una parte del gobierno, no, eran múltiples actores trabajando en pos de ese objetivo sistémico. Entonces, enhorabuena que existan ejemplos, este y otros más. La administración pagó el IFE en 2 meses y se lo pagó a todo el sector privado. Entonces, bueno, se pueden llevar adelante políticas concertadas, pero le agregaría un punto más, de mediano plazo. O sea, vos decías, planificar un instrumento que pueda traspasar de un gobierno a otro, ¿no? Que se cumplan los contratos que están ahí, que sostienen todo ese andamiaje. Después, obviamente, cada administración va a tener su mirada, poder hacer ajustes, matices, pero digamos, lo estructural tiene que continuar para ir fortaleciendo un camino
si es que da resultado, ¿no? Entonces eso se va a ir evaluando en cada momento. ¿Y el Estado valora el trabajo de los técnicos? ¿Se paga bien el trabajo por el que se exige en competencia y en relación con lo que paga el sector privado? Porque también lo que se da mucho y que se ve, sobre todo en las cuestiones de seguridad informática, por ponerte otro ejemplo, es que no hay una conciencia cabal por parte de la política de la importancia que tiene tener técnicos capacitados. Y esos técnicos exigen salarios internacionales, digamos, por ponerlo de alguna forma. ¿El Estado es consciente de eso? Si uno lo compara con, digamos, dentro del segmento en el que está, estamos hablando de oil and gas, vos mencionaste programación, podemos ir al sector bancario o al sector farmacéutico, digamos, el sector privado paga muy bien ahí y le es muy difícil al Estado empardar esos niveles, tras que históricamente viene rezagado. Hay conciencia de que es necesario tener cuadros técnicos capacitados, no siempre se los cuida, no siempre se los valora, pero mi experiencia es que eso se suple a veces con algo que tiene el funcionario, el empleado público, que por lo general es menospreciado, que es una pasión por lo que hace. Entonces vos ves grandes profesionales que por ahí te dicen, hace 20 años que estoy acá y no me iría nunca al sector privado, eso lo escuché muchas veces. Como también ves muchos jóvenes que se van porque o no ven claramente una carrera o porque hoy es la cultura, digamos, de las generaciones nuevas. Pero Sería como cómo conjugar pasión y cierto vocación de servicio con salario. sí, y yo te diría, a veces no es tan perjudicial el nivel salarial, que todos lo necesitamos, que es necesario remunerar de manera justa, pero el empleado está pidiendo que lo reconozcan y que al menos le des un ambiente de trabajo que no sea caótico o que no esté cruzado muchas veces por las internas políticas. Eso muchas veces lo vimos, también lo hablamos el otro día en la Feria del Libro, las famosas listas negras, vos venís de tal lugar, vos venís del otro. Cuando estamos hablando de cuadros técnicos, ¿no? De los profesionales que hacen carreras, de los técnicos, también administrativos. Entonces, respetar eso y valorar a la gente por lo que puede dar. Eso no, a veces hay una tendencia a hacer, a teñir todo del color del que está al mando y eso sí es perjudicial porque vas minando la capacidad de respuesta. Al final del día es eso, ¿no? Vos no podés actuar frente a los problemas como los que hablamos al principio si no tenés músculo abajo. Y el músculo es capacidad de reacción y capacidad crítica, ¿no? Alguien que te haga ver, mirá, genio, vos venís con esta idea, pero sabés que esto no te va a funcionar, Claro, no se puede aplicar. no se puede aplicar o ya lo intentó el que estaba antes o querés refundar la república y no te va a dar o no te va a dar el tiempo. Claro, es para no recorrer un camino que ya se hizo y que puede ser que se hizo bien o que se hizo mal, pero por lo menos tenés la experiencia para no repetirlo, digamos. Y algo más, muchas veces el sector privado valora cuando tiene como interlocutores, ¿sí? Representantes del Estado que pueden ser confiables, o sea, interlocutores válidos, con los cuales vos te podés... El privado está en el campo, ¿no? Acá estamos hablando de la explotación de petróleo y gas, es el primero que ve los problemas. Entonces te va a venir a decir, mira, está pasando esto, esto y esto. Si no tiene alguien que lo entienda, que lo escuche, que por ahí lo que pide el privado no camina, pero por lo menos que lo entienda, que le dé una respuesta. Esas cuestiones muchas veces digamos, es valorado por el privado porque carece de ese personaje del otro lado que, bueno, me siento con tal a hablar tal. En tu libro, parte del título habla de transición ambiental en la Argentina. Y para meternos en ese tema, me gustaría que un poco primero describas cómo se compone la matriz energética argentina, sacando esta mayoría que vos recién acabás de mencionar al principio, que era de gas. ¿Qué otras energías tiene a disposición la Argentina? ¿Cuál es su nivel de explotación? ¿Y qué posibilidades tenemos cuando se habla de hidrógeno verde, de energía eólica, de energía solar? ¿Cuáles son nuestras posibilidades en esos mercados y en esos desarrollos? Bien, vamos a hacer una comparación de nuestra matriz con la matriz energética primaria mundial,
para entender las particularidades. En ambos casos, el 85%, alrededor del 85% de los recursos son hidrocarburíferos, llamando a ellos gas y petróleo, ¿no? Y carbón. Ahora, dentro de ese 85%, el mundo consume un 23-25% de carbón y Argentina prácticamente nada, un 1%. Nada, lo poquito que hay en Río Turbio y nada más. Ahora, después, ¿qué tenemos? Que el mundo consume mucho petróleo y un poco menos de gas. Cuando en nuestro país, de ese 85%, más del 60% es gas natural. Entonces tenemos petróleo y tenemos gas. O al revés, primero gas, después petróleo. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos una gran paleta de energías renovables, pero de las que la práctica común hoy en día llama renovables convencionales, que son los recursos hídricos, la explotación hidráulica. Nosotros tenemos muchas represas a lo largo del país y 2 represas binacionales. Después, la energía nuclear. Argentina cuenta con 3 centrales nucleares, ¿sí? que es, digamos, una anomalía en el mundo. Son pocos los países que manejan esta tecnología. Y después las no convencionales, que son las nuevas, ¿sí? La energía eólica y la energía solar, sobre todo la eólica, y después otras en menor medida. Ese es el panorama. Entonces, cuando hablamos de transición, digamos, esa es la foto actual. Cuando hablamos de transición, implica pasar de combustibles que son altos en intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, perdón, a otros que emiten menos. ¿Cómo se hace esa transición? Bueno, la primera transición que tiene que hacer el mundo es dejar de consumir carbón, que es el más contaminante, sobre todo las grandes potencias, y pasarse al petróleo, pero sobre todo al gas. Pasar del carbón al gas. Esa transición Argentina la hizo, dijimos, hace años. No la necesita. Su matriz tanto primaria como la eléctrica, la matriz secundaria de generación eléctrica, está fuertemente predominada por el gas. Entonces eso no es necesario. Ahora, hoy las urgencias del cambio climático, de la adaptación y mitigación del cambio climático, imponen que ya no es suficiente pasar al gas. Necesitamos pasar a energías que sean renovables, que no contaminen, que no emitan esa huella de carbono. Entonces ahí sí el mundo está intentando, ¿sí?, pasar a energías eh, como la eólica, como la fotovoltaica, y vos mencionabas el hidrógeno, que es un vector para llevar energía, un hidrógeno que uno lo puede generar con hidrocarburos o con energías renovables. Entonces está el hidrógeno más oscuro y el hidrógeno verde. Argentina a la vez cuenta con estos recursos, cuenta con el litio, con cobre y con los vientos para poder y las extensiones territoriales para poder generar hidrógeno verde. Hay proyectos. Esto todavía requiere un desarrollo de la tecnología y de los costos para hacer una realidad. Estoy hablando del hidrógeno. El litio se está explotando en las provincias del norte de nuestro país y vemos que se convierte en un insumo estratégico en materia de transición a nivel geopolítico, ¿sí? El acceso a esos minerales, a las tierras raras, y Argentina ahí tiene un rol que jugar, amén de seguir ampliando su propia oferta de energías renovables, seguir construyendo parques eólicos, otras represas, tal vez ampliar su oferta nuclear. Todo eso está disponible en nuestro país, a la vez que tenemos Vaca Muerta, que estamos lejos de llegar a su potencial, a la vez que tenemos exploración offshore, que podría darnos, en potencial lo digo, podría darnos nuevos recursos hidrocarburíferos para explotar y para exportar al mundo. Entonces, hoy, ¿por qué hablamos que este plan gas también tiene que ver con la transición energética? Porque el gas es lo que necesita el mundo. Nosotros todavía lo estamos consumiendo, tenemos que reemplazar importaciones y abastecer a mercados regionales a los que se llega por gasoducto. Pero en un mediano plazo tal vez sean viables, y digo tal vez con muchos if en el medio, llegar al escenario donde Argentina pueda exportarle GNL, sobre todo a Europa y a los mercados asiáticos. Para eso hay que invertir, necesitamos acceso a capital que hoy está vedado, grandes inversiones en infraestructura, desarrollar yacimientos nuevos,
construir gasoductos dedicados, plantas de tratamiento de gas, luego la planta de liquefacción, que salen unos 3, 4, 5 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, y luego los contratos. Y ahí hay un punto en materia regulatoria. Porque imagínate que se da ese escenario, que tenés toda esa inversión y que lográs tener un barco de GNL flotando para venderle al mundo y que el precio al que vos llegás, el que le vas a vender puesto en el puerto de descarga, es competitivo. Porque Vaca Muerta realmente ha hecho un salto de escala en materia de productividad y que vos llegás con precios razonables y que podés tener una ganancia. Si se da todo ese escenario, tenés un desafío más, que es regulatorio. ¿Por qué? Porque como decíamos hoy que el consumo de gas residencial en invierno tiene un pico que te lleva a 180 millones de metros cúbicos. O sea, te están faltando hoy en día entre 60 y 70 millones de metros cúbicos día de gas natural o equivalente en gasoil para generación eléctrica. El gasoducto Néstor Kirchner que se va a inaugurar ahora en el invierno, el mes que viene, si se cumplen todos los pronósticos, va a aportar en una primera etapa 11 millones, después puede llegar a 20, otras etapas pueden llegar a 40. De esos 40 no va a ser que dejemos de importar, tal vez no sea sano desde el punto de vista, no sea un óptimo económico tener toda esa infraestructura para pocos meses, y así como vos exportás, tenés que importar al mismo tiempo unos puchos en invierno. Pero el desafío regulatorio está en que hoy las leyes hablan de autoabastecimiento físico. Es decir, vos no puedes exportar si te falta gas para tu demanda interna. Entonces, cuando volvemos al GNL, vamos a buscar clientes que nos van a pedir el gas todo el año y por varios años. Entonces, hoy el gobierno está diseñando una herramienta regulatoria, se habla de una ley de GNL, donde parece que está habilitando esto que hasta hoy no se puede, que es exportar todo el año por muchos años y que no haya redireccionamientos al mercado interno. Claro, porque también para que se entienda esa parte, Juan José, por lo menos de mi parte, vos ampliás la posibilidad de demanda de gas, ¿no? A través del gasoducto Néstor Kirchner. Imagino, eso te va a pedir que vos inyectes más. y que Bolivia está en merma, entonces tenés que reemplazar. Esta posibilidad que vos decís de un marco regulatorio que te permita, a su vez, exportar todo el año sin tener que estar ajustándote al consumo interno. También te permitiría, ¿qué otra cosa? Digamos, como generar divisas extras que te permitan aumentar la inversión para ampliar la base, digamos, de extracción. Pienso en voz alta, ¿no? Digamos. Sí, obviamente profundizar el perfil exportador, tanto en crudo, que ya se da hoy en día, como en gas, que también se da, pero en menor medida, te permite incrementar tus reservas vía ingreso de divisas, te permite seguir ampliando la oferta local. YPF está a punto de volver a exportar crudo a Chile después de 3 lustros por lo menos, y eso te va a permitir que el sector energético revierta su propia balanza comercial, que pase a ser superavitaria en 2024, eso según los pronósticos de los especialistas, y en términos sistémicos que sea parte de la solución para los desfasajes macroeconómicos de nuestro país. Hoy el gobierno, yo digo, no puede hacer llover y revertir la sequía que le da menos dólares del sector agroindustrial, pero sí puede hacer llover gas, ¿no? Llover entre comillas, que es incentivar la producción que reemplaza importaciones. Entonces, bueno, eso está porque ya sabés que Vaca Muerta es productiva, que te puede dar mucho más gas. Entonces el gobierno puso manos a la obra con el aumento de la capacidad de inyección, con el gasoducto nuevo y otras obras complementarias, revertir el gasoducto al norte. Y creo que la industria también está haciendo lo suyo, sobre todo en infraestructura de crudo, ampliando la capacidad de transporte y evacuación. Eh, y en términos generales, que los próximos años van a ser auspiciosos para el sector energético, ¿no? Si hacemos las cosas bien, si cuidamos, si no revertimos los pocos pasos que se dieron en firme, creo que puede dar soluciones. Claro, la pregunta mía iba tal vez en el sentido de que toda esta posibilidad que se presenta, que
realmente parece tan auspiciosa, pero que requiere de cambios legislativos, cambios que permitan, digamos, previsibilidad. Entiendo toda esa cuestión, pero que también sea algo positivo para la Argentina, digamos, sobre todo pensando en aquellas zonas del país que no tienen la posibilidad de acceder a gas natural como tal vez tenemos vos y yo que vivimos en la zona centro de la Argentina y que a su vez permita el desarrollo de polos industriales, de acceso a gas de red. Quiero decir, tener esa cuestión de planificar de forma equilibrada que te permita ser más un país como Noruega, tal vez, y no ser un país como Nigeria, en donde tiene una riqueza hidrocarburífera muy grande, pero sigue siendo un país pobre. Digamos que nuestro país tiene casi el 100% de su población conectada a la red eléctrica. Esto no es poco. Segundo, que si bien los gasoductos troncales, como en Néstor Kirchner, se llevan todas las vitrinas, ¿no? Se están haciendo otras ampliaciones de gasoductos regionales. Hay en marcha obras que por ahí no son del porte de un gasoducto regional, de un gasoducto troncal. Pero ahí sí hay un desafío por llegar a nueva demanda, desarrollar esa demanda también industrial, como decís. El GENEA, que hoy está habilitado en parte, pero también podría aportar en ese sentido, que se está inyectando desde Santa Fe al NEA. Así que en ese sentido puede haber mejoras que también repercutan directamente en el mercado interno vía más producción y más evacuación. Y déjame completar una respuesta que te di sobre transición energética. El sector la transición no es solo pasar de una tecnología a otra. Dejemos de consumir petróleo, carbón y propio el gas y pasemos a la electrificación con energías renovables. Ese parece ser, digamos, como la meta 2030, tendría después a 2050, ¿no? Bueno, dejemos de emitir y pasemos a autos eléctricos, a consumos eléctricos. Cuando la energía eléctrica se genera con fuentes renovables. ¿Sí? Nosotros acabamos de decir que el 60% de nuestro país es con gas. Bueno, obviamente no quemamos carbón, pero tampoco son molinos, ¿no? Ahora bien, la industria hidrocarburífera tiene mucho trabajo para hacer. Y en dos sentidos. Primero, en que la propia explotación hoy de petróleo y gas en nuestro país tiene margen para mejorar la intensidad de sus emisiones. Y ahí las empresas pusieron las barbas en remojo, tienen planes con indicadores concretos y metas determinadas, tanto YPF como otros actores de la industria. Por ejemplo, para reducir las emisiones de metano, no tanto ya de dióxido de carbono, sino de metano en tema de gas, ganar en eficiencia, ¿sí? En las pérdidas, etcétera. La curva de batimiento, lo que llaman los técnicos. Ahora bien, por otro lado, el gobierno tiene sus propias obligaciones internacionales de reducción de esos niveles de emisión. Entonces, ahí la Secretaría de Energía, a través de los lineamientos para la transición y, en general, el Gabinete de Cambio Climático, que encabeza la Jefatura de Gabinete de Ministros, tienen ahí una hoja de ruta que se va, digamos, perfeccionando, ¿no? Digamos, hay mucha tarea por hacer, el sector energético es uno de los que están involucrados, hoy representa un 53% de las emisiones de todo el país. Entonces, digo, el gas juega el rol en la transición de ser el hidrocarburo más limpio, ¿no? El menos contaminante, y juega ese rol internamente y a la vez el desafío de poder ofrecerlo al mundo, porque el mundo necesita pasar, decíamos, del carbón al gas, mientras a la vez seguimos desarrollando las energías renovables. Hoy representan el 12-14% de la generación eléctrica. Hay una ley que pretende llegar al 20%. Bueno, hoy también tenemos una restricción en cuanto a transporte, ¿no? Podemos hacer parques eólicos, pero después no podemos llevar esa energía generada a los centros de consumo. Entonces estamos con el mismo problema que en gas. Y pensaba que con el litio también la cuestión del almacenamiento, si lo vemos como un producto terminado en batería, que si no terminás vendiendo el insumo solamente para esa construcción. Sí, ahí hay desafíos a nivel industria, ¿no? A nivel global, pero yendo a nuestro país, la situación actual es que tenemos desarrollos que vienen de largas décadas,
pero es un desarrollo primario, o sea, es producir el mineral y después se exporta. Entonces, hoy en día las provincias que crearon una región del litio, ¿sí? Salta, Jujuy y Catamarca, crearon entre ellas, a través de un tratado interprovincial, la región minera del litio, están intentando potenciar el desarrollo de valor, ¿sí? La cadena de valor del litio, traccionar el aporte de empresas locales, la participación de otras compañías que puedan aquí mismo hacer algún, digamos, intervenir en algún segmento de esa cadena de valor. No sé si desarrollarla al 100%, es difícil. Ha cobrado relevancia la participación de YPF a través de ITEC. Está haciendo, por un lado, los primeros pasos en exploración, pero también en la otra punta, en cuanto a las celdas de batería de ion litio, bueno, está dando pasos ahí Tech también. Falta, si se quiere, algo que hoy está en discusión en la arena pública, que es una estrategia nacional. Ahí podemos discutir largo y tendido sobre el dominio originario de los recursos naturales, sobre las facultades que tiene la nación, y al final del día vamos a concluir que se necesita articulación, ¿no? Federal entre nación y las provincias para, por un lado, promover mayor explotación de esos recursos que hoy requiere el mundo y que tienen, digamos, ahí también el valor se ha incrementado de la mano de los planes de transición energética, y luego ver de qué manera se le puede sacar el jugo, ¿no? Se puede potenciar la participación de nuestro país, de las provincias, en la renta, digamos, que deja ese mineral a lo largo de toda su cadena. Para ir cerrando, ¿realmente vos ves un futuro en principio venturoso si se hacen aquellas cosas necesarias para poder seguir por un camino del desarrollo? Seguir pensando en estos plan gas, seguir pensando en un plan que tenga que ver con el litio, pensar en la plataforma marítima argentina y todo eso dentro, digamos, de una estructuración, una planificación, tal vez, no sé si es la palabra, pero Si yo te corregiría, no es empezar a hacer, sino continuar. continuar haciéndolos, y tampoco son de los últimos 2, 3 años, vienen ya, digamos, Vaca Muerta empezó en el año 2010, 2011, Sí, pero y la uno te industria. lo pone por ahí en esos términos porque últimamente es como que se ve que se le ha dado ese impulso o está en el discurso público. Sin duda que Argentina, 100 años de historia con YPF, hidrocarburos, gas, eso está claro, pero se ve como que hay no sé si hay una cierta ansiedad también del sector público y del sector privado, como que está dando vuelta esta idea de que Argentina tiene una oportunidad en el sector energético que no se le había presentado hasta este momento. Yo descreo un poco así de las soluciones mágicas y que Vaca Muerta nos va a resolver los problemas de moneda, macroeconómico, de balanza comercial y déficit fiscal. Yo eso no lo creo. Sí que puede ayudar, ya lo está haciendo y que puede profundizarse. También creo que tenemos que innovar en las soluciones y tener cierta plasticidad conceptual y aceptar que hoy el mercado de exportación es parte de la producción interna, o sea, son imprescindibles si queremos dar un salto de escala. Y por otro lado, algo que sí me parece una novedad, que es que cuando yo intento rescatar, hoy hablamos de planificación, hablábamos de consensos, yo intento rescatar líneas de continuidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? Las últimas administraciones en materia de explotación de los hidrocarburos, de Vaca Muerta, de la ampliación de la capacidad de infraestructura, del aporte de las renovables, si querés, de la exploración offshore. En todas estas materias hubo líneas de continuidad a lo largo de las últimas 4 administraciones. Bueno, eso es algo muy positivo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el gobierno anterior fue de Juntos por el Cambio y que hablábamos también tanto de esta grieta que genera tanta complejidad. Es que esa grieta le mete ruido por arriba, pero por debajo hay continuidades, obviamente, nuevamente con los matices y con críticas que uno le puede hacer a cada uno de esos gobiernos. Y yo tengo mi postura personal, digamos, aquí no juegan, no viene al caso, pero digamos, hay esas líneas de continuidad. Ahora bien,
En todos los casos, el Estado tiene un rol central. El rol, hoy hablamos de planificación y después de conducción de los procesos políticos y económicos. Es ineludible la articulación federal, o sea, con las provincias y la negociación con las empresas. Eso va a ser ineludible. Pero el rol de mando lo tiene el Estado y las empresas públicas. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy toda la oferta electoral que uno ve no le apuesta de la misma manera. Digamos, y está la lucha agonal, digamos, las coaliciones de gobierno, por lo menos lo que estamos acostumbrados en los últimos años, hay, como se dice, ¿no?, modelos de país. Pero hoy, para ponerle nombre, si la propuesta del ultraliberalismo, que parece la novedad aquí y en la región, no supone, por lo menos desde su predicamento, no supone ese aval al rol del Estado. Con lo cual, cuando vos me decís, bueno, ¿qué ves a futuro? Bueno, yo veo si hay continuidad, en ese sentido sí. Porque esto por sí solo no se va a desarrollar, por lo menos no en estos estadios. Necesitamos, desde la infraestructura, desde la promoción, desde el dictado de normativa, digamos, crear un ambiente propicio que no está, no, digamos, no es los principios de los 90. Si pensamos que eso va a ser la solución, hoy eso sí que no lo veo y me parece ahí sí un cambio sistémico, ¿no? Recurrir hoy a esas respuestas me parece que nos va a encasillar en el estadio en el que estamos y va a impedir que sigamos avanzando. Juan José, muchísimas gracias. De nada, un placer. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.